Nuestro conferencista de hoy merece una introducción corta. Creo que lo conozco muy bien, porque yo soy ese. Mi nombre es Mark Dever, soy el pastor general de la iglesia Capitol Hill en Washington, D.C. Y yo quiero que pensemos esta mañana acerca de la fe. Y la fe como la llave de la teología bíblica. La fe como la llave de la teología bíblica. Aparte de la fe, usted mirará, pero no podrá ver nada. Aparte de la fe, usted podrá mirar, pero no verá nada. Hace algunos años, Asa Grayling, en su libro En contra de todos los dioses, definió la fe como el compromiso de creer en contra de la evidencia y la razón. La fe es el compromiso de creer en contra de la evidencia y la razón. Es una definición corta, es casi elegante en su simpleza. El profesor Grayling recientemente fundó su propia universidad, una universidad de humanidades en Londres. Es el autor de muchos libros y aprecio la honestidad de su incredibilidad en el cristianismo. Yo también soy un no creyente. Yo tampoco creo en hadas, duendes, o los dioses antiguos nórdicos, u otros dioses o seres que otros han creído. Así que igual que Richard Dawkins y otros no creyentes correctamente han observado, yo también soy un no creyente, simplemente en otros dioses. Lo que me niego a creer del Dr. Grayling es que él asume que porque él no tiene evidencia de algo, o porque tiene una aserción que no le parece razonable, entonces por lo tanto no hay evidencia y que no es razonable. Una de las diferencias entre la experimentación científica y la historia es que la ciencia puede estudiar fenómenos y reproducirlos en el laboratorio una y otra vez. Ahora, en la historia, hay miles y miles de fenómenos sin explicación que han sucedido y que no se pueden reproducir, muchos de los cuales nosotros no fuimos testigos y jamás sabremos cómo fueron. El hecho de que esté muy lejos de comprender estos hechos no hace que sean menos real. ¿Qué forma tan rara de medir el conocimiento? La teología bíblica está arraigada en tales eventos irrepetibles, específicamente en los primeros versículos de la Biblia, donde podemos leer de la creación, nuestra caída y el juicio terrible de Dios sobre la tierra. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 11. Parece apropiado que comencemos a hablar de la teología bíblica, que leemos el principio de la Biblia. Génesis capítulo 11. Allí encontramos una familia, la familia de Taré. Y es en ese linaje familia que todo el libro de Génesis, incluso toda la Biblia, se desarrollará. De las generaciones de esa familia, en específico de Abraham, es donde se irá a desarrollar el resto de los capítulos, la historia de Abraham, de Isaac, Jacob y sucesivamente hasta Cristo. Así que desde Génesis 1 hasta el capítulo 11 tenemos la historia del mundo primitivo, y desde Génesis 2 hasta el capítulo 50 tenemos la historia de los gran patriarcas de la nación de Israel. Una cosa que debemos hacer como ministros cristianos es entender los contrastes de la narrativa bíblica. De la misma forma, cuando visita una ciudad y observa edificios, o cuando va a un bosque observa las montañas y el relieve, creo que cada uno de nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, no tenemos un sentido claro de lo que está sucediendo. Así que cuando predica un sermón de Jonás, José o Jeremías, se tiene que tener un archivador alfabético mental, más allá de tener la habilidad de distinguir los eventos de la creación y el despliegue de las historias bíblicas en un mapa teológico, para que así la gente entienda los eventos de la oración, la creación, el éxodo, el exilio. Usted quiere que tengan un sentimiento de la fluidez del Antiguo Testamento.
Así que en nuestro tiempo juntos quiero que nos enfoquemos en aquel comienzo del patriarca israelita, en el cual fue dada la primera revelación de Dios para sus descendientes. Quiero que consideremos al que llamamos el padre de la teología bíblica, especialmente el siervo escogido y amigo de Dios, Abraham. Usted puede saber que alguien es especial en la Biblia cuando se le llama hijo de alguien o el pueblo de alguien. Y más aún, hacerse llamar amigo de Dios. Ahora, no podría negar que en esos capítulos de Génesis ciertamente serían irracionales si no tuvieran la premisa de un Dios. Ese mismo Dios que Abraham describe, que le habla. Ese que le responde las preguntas. El que le da visiones. No sé cómo el profesor Grayling y sus colegas pueden estar tan seguros de que no existe ese Dios. Que hombres tal como Abraham se atreviesen a ir en contra de lo que el Grayling dice, en contra de la evidencia y la razón. Amigos, es el rechazo de Abraham a esa respuesta escéptica. Es la confianza de Abraham en ese Dios que se revelaría a sí mismo lo que Grayling está en contra. Es en esa fe la que debemos hoy observar como base de nuestro entendimiento de Dios y sus caminos, y también como una de las raíces principales de la teología bíblica. Porque ninguno de los eventos posteriores, tales como el exilio, el templo, el Hijo, o ninguna de las cosas que vienen con Jesús, como la cruz y el Hijo de Dios, no tendrían ningún sentido si no creyéramos en Dios, si no confiamos en Él. Uno de los conceptos más errados de la fe que comúnmente se cree, al menos es observado en Washington, es que se ve como una sustancia genérica. Aquella sustancia en la cual cualquier persona puede adquirir o que puede comprar en un mercado y conseguirla sin marca para poder aplicarla a cualquier objetivo que usted quiera. Y volviendo a reiterar, yo soy lo que el profesor Grayling llama un creyente religioso. Sin embargo, yo no creo en toda aserción religiosa que se pueda hacer. Pero sí hay cosas específicas que creo en las cuales creo que el profesor Grayling está negando irrazonablemente. Me cuesta un poco entender gente como él creer ciertas teorías científicas. Me cuesta creer la poca evidencia que tienen con la materia, o el origen de la vida, o hasta el mismo cristianismo. Ese ateísmo parece fallar en sus propias premisas. Es extraño cuando vivimos en un mundo de Dios hablado. Todos nosotros, incluso el profesor Grayling, tenemos conjeturas que pensamos que son correctas, a las que consideramos básicas. Abraham tuvo un día en el que sus conjeturas básicas tuvieron que ser modificadas en un solo día. Cuando hablamos acerca de lo que es la fe, no hablamos acerca de una discapacidad mental de ser un religioso, sino hablamos de un don de Dios que nos permite tener una relación restaurada con Él. Ese regalo que nos permite leer la palabra, orar y creer cuando nos habla. Esa clase de fe es un prerequisito de la teología bíblica. Así que cualquier otra cosa que aprendamos será memorizar frases de libros simplemente, si no tenemos esta fe. No tenemos un Dios de duda o que tenga incertidumbre. Encontramos en los capítulos de Génesis que miramos ahora mismo, en la historia de Abraham, de que Dios y su palabra son el punto más central y seguros de la vida. Así que en los primeros versículos de los capítulos podemos observar un Dios que es fiel, consistente y seguro en sus promesas.
Así que vamos a Génesis capítulo 11, en el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de su mujer Nacor. Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó como Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección hacia la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Entonces, es desde este relato que observamos una transición que viene desde el diluvio y hacemos una transición a la historia de Abraham. Harán lo vemos en el versículo 28 y Nacor en el 29. Y a través de Génesis podemos percibir cómo Moisés nos lleva hasta el linaje mismo de Abraham. Vemos la caída, la torre, y ahora nos lleva hasta Abraham. Ahora, todas las generaciones que aquí se pueden trazar desde el vientre de la mujer en Génesis 3. Pero inmediatamente que llegamos a ese punto, hay un problema. Uno pensaría que Dios lo haría todo fácil, pero no fue así. Cuando miramos cómo Dios actúa en la historia, nos damos cuenta que Él no hace las cosas tan fáciles. Inmediatamente hay un problema. Miremos el versículo 30. Que la esposa de Abraham es estéril. La lógica de este hecho es que Sarai no tuviera hijos y por ende que cortaría la línea del Mesías prometido en Génesis 3. Pero en el mundo de nuestro Dios creador encontramos historias tales como el vientre estéril de Sarai no son obstáculos para las promesas de Dios, dándonos indicios de cómo Dios actúa para salvar. Dios regularmente, y no solo en su vida, pero en las mismas páginas de la Biblia, hace cosas que para la mente suya serían imposibles, exactamente para probar nuestra fe en Él y su capacidad de hacer cosas que parecerían realmente imposibles y contrarias a la razón. En el versículo 31 y 32 vemos cómo Sarai y Abraham comienzan su aventura y se establecen en la tierra de Harán, cuyo está localizado en el norte de la creciente fértil. Así que ellos se asentaron allí. Amigos, consideren eso por un momento. Aquí es donde la historia quizás hubiera terminado. Taré fue por un lado hacia el otro, hasta que llegó a Harán y se quedó allí. Las cosas hubieran podido terminar hasta ahí, si Dios no le hubiese hablado a Abraham. Pero Dios sí lo hizo. Y ahí es donde la historia realmente comienza. Podemos llamar esta la escena número 1 con Taré y Harán. Miremos el capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 65 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta Encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces esa tierra. El Señor apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Entonces Abraham edificó un altar cuando Dios le había aparecido. De allí se trasladó hacia el norte, hacia el oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar y le invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino y continuó hacia el Negev. Entonces podemos ver que Dios llama a Abraham a la tierra prometida y Abraham se va. Él escucha el llamado y lo cree.
de que Dios cumplirá su palabra a pesar de las limitaciones físicas de Abraham y hacer su nombre famoso por todas las generaciones. Usted puede ver que la promesa es hecha nada fundamentalmente en Abraham. Él no era el hombre más equipado para esa promesa. No tenía 10 y 15 hijos o nietos. El hombre no tenía hijos, no podía tenerlos. Pero aún así Dios le promete que le dará una gran nación. Así que vemos que la odisea espiritual de Abraham comienza en su trayectoria hacia la tierra de Canaán. Note que en todo esto se puede ver que la iniciativa de Dios viene de él y no de Abraham. Abraham no es el tipo más piadoso o que pasaba su tiempo en oración y ayuno. Él lo pudo haber hecho, simplemente no se nos dice. Y no es que quiera robarle el crédito de su obediencia increíble. Ciertamente él tenía que dejar su familia y su tierra. Por cierto, ¿no es así cuando Dios nos quite las cosas buenas para darnos algo mejor? Esa historia es más increíble cuando nos cuenta la Biblia que la familia de Sarai oraba a otros dioses. Lo leemos en Josué 24. Lo que Abraham estaba haciendo era actuar con fe en Yahvé, el Dios de la Biblia. Y leemos en Hebreos que dejó su tierra en obediencia hacia la tierra prometida para recibir el fruto de esa misma obediencia. Aún así, sin saber a qué lugar estaba yendo. Como hoy me estoy dirigiendo a un grupo de pastores y protopastores, déjeme darle una advertencia en relación a la historia de Abraham. Tenga cuidado al utilizar esto, y me refiero a este capítulo de Génesis, cuando usted esté orando por una oferta pastoral que le pagará más dinero. Y mientras ora y abre su Biblia y la cierra, y aparece Génesis 12. Y lee esa lectura y lo prueba como un llamado de Dios de lo que Dios está haciendo en su vida. Amigos, Abraham es un ejemplo de fe. Sí que lo es. Pero las características de su llamado son específicas al rol que Abraham iba a tener. La forma en la que usted y yo podemos escuchar a Dios es a través de la Biblia. Esto lo vamos a discutir más a fondo en el panel de discusión, si es que hay otras formas en que Dios nos habla. Pero la forma en la que Dios nos habla, sin margen de error, es a través de la Biblia y de nuestro entendimiento correcto de la palabra. Entonces, ¿cuáles eran los propósitos de Dios en este pasaje? Vamos al versículo 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es simplemente irónico. No hemos mirado el capítulo 11. Ahí está la historia de la Torre de Babel. Observe lo que Dios hace cuando un hombre desea hacer su nombre grande por sí mismo. Dios los juzga. Y no es porque Dios esté en contra nuestra, sino que Él quiere hacer con nuestra vida algo en su tiempo, en su discreción, para su propia gloria. Él le dará entonces un nombre famoso a Abraham. Hará de él una bendición. Y no es sorpresa que el versículo 2 le promete que hará su nombre famoso. La Biblia nos enseña una y otra vez a ser pacientes en medio de la tribulación y de confiar en Dios, que Él nos bendecirá en Él. Sin embargo, no quite su atención de esos grandes acontecimientos y promesas, porque lo son. Miremos el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amigos, a medida que escuchemos las siguientes conferencias y lo que dirán acerca de la teología de la Biblia, esa historia es una de las fichas básicas. Si desea percibir el contraste de la Biblia en su totalidad, los capítulos de Génesis para el plan de redención son cruciales. Así que deben estar sólidos en su mente y estudiados. Esa es una frase esencial para el resto de la teología bíblica, que nos guía a través de las escrituras, de David, a los profetas, el exilio y el regreso. Todo está basado aquí mismo, de que a través de la nación de Abraham, a él iba a bendecir gente, familias, naciones. El Señor nos dice que va a bendecir a todas las naciones
a través de Abraham. Y aunque este relato parece desaparecer en el Antiguo Testamento, vuelve con mucha fuerza en el Nuevo, en la vida de Cristo, específicamente cuando les manda a sus discípulos a hacer la gran comisión de llevar el mensaje a las naciones. La misma promesa de Abraham, y luego en Apocalipsis leemos que el Cordero y su sangre salvaría a los hombres de cada nación, lengua y tribu. Igual en el capítulo 7, en Apocalipsis observamos que hombres de toda nación, pueblo y lengua están ante el trono de Dios igualmente. Amigos, lo que Dios promete a Abraham en el capítulo 12 de Génesis es lo que vemos que se desarrolla en toda la Biblia hasta la misma eternidad. Es en esta promesa que Dios le hace a Abraham en el capítulo 12, que hace lo siguiente. Él no promete que todo individuo, pero que toda etnia, toda nación será bendecida a través de Abraham. Así que vemos que esto en realidad sucede en el Antiguo Testamento, pero mucho más en el Nuevo Testamento. En Hechos 10, Cornelio, los nuevos creyentes y cómo luchaban para entender cómo esa promesa antigua se estaba cumpliendo. Nuestras congregaciones que se reúnen en el Día del Señor deben ser ejemplos de lo que sucederá en el cielo en frente del Cordero. Tienen que nuestras congregaciones entender esta historia. Así que Dios tomó la iniciativa y Abraham obedeció. Se fue de Harán para Canaán. Se llevó consigo a Lot, ya que su padre había muerto, o quizás pensaban que podía ser su heredero. Y miramos en el capítulo 12, versículo 5. Interesantemente, que también se llevaron todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. No sabemos si en realidad Abraham tenía esclavos, pero quizás sí, porque era una práctica común en ese tiempo. Sí que era una práctica común y nos muestra cómo esa era pecadora. Ahora, los antepasados de Abraham, Moisés nos enseña que aquel que compre, guarde y capture una persona deberá ser condenado a muerte, ya que uno de los suyos, después de Abraham, vendió a sus hermanos, es decir, José, para luego sufrir el castigo de ser esclavizados como nación. Sin embargo, Dios puede utilizar incluso hasta los peores pecados para su propia gloria. Lo hace para su propia soberanía. Abraham dejó que Dios manejase sus riquezas. No quería limitar el poder de Dios, tratando de proteger sus bienes. Y lo podemos ver en el capítulo 12, versículo 7, que mientras estaba ya en Canaán, Dios se le volvió a aparecer para decirle que a través de su descendencia le daría esa tierra, lo cual son los únicos dos aspectos que se hablan aquí, es decir, la tierra y la descendencia. Entonces, ¿quiénes son la descendencia de Abraham? Si va conmigo a Gálatas 3, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Si usted sos de Cristo, entonces es descendencia de Abraham, heredero según la promesa. En respuesta al llamado de Dios, Abraham construyó un altar. Como era usual en esos tiempos, él construyó un altar de la misma forma que plantar una bandera. Estaba yendo alrededor de las tierras, dejando saber quién era realmente el rey. Amigos, aquí la promesa de Dios a Abraham, podemos tener una mejor vista, el cuadro más perceptible de nuestro mundo. Él actúa para redimirnos y Él ganará en su propósito. El Dios Santo restaurará en Él mismo
porque mandaría a su propio Hijo para vivir una vida de perfección y obediencia. Así que ese que no tuvo pecado hizo la justicia de Dios por nuestra creación, por nuestra concupiscencia. Y Dios lo levantó de los muertos. Y fue aceptado ese sacrificio. Amigos, así es como nosotros somos metidos en el plan de Dios. Si usted quiere entender la teología bíblica, usted no predica cosas pequeñas. Usted predica acerca del plan soberano de Dios y cómo nuestras vidas están en ese plan. Cuando nos arrepentimos de los pecados, estamos tomando la confianza en el plan de Dios. Yo no sé si alguien aquí sea cristiano, pero usted es bienvenido. Si tiene preguntas, pregunte qué es lo que significa seguir a Dios y a Jesús. Solamente hable con alguien aquí y él le dirá. Y les animamos a encontrar la verdad de este tema, de arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como pecador, porque Él es un Dios justo. Usted ha vivido una vida de egoísmo. No le digo de una manera ofensiva, sino porque es verdad. Porque no llena lo que la Biblia dice. Nuestra naturaleza pecaminosa en Adán se rebela en contra de Dios. Y vivimos para nuestro propio bien. Nosotros no somos creados para arrepentirnos y para seguir a Dios. Abraham aquí hace decisiones difíciles para seguir a Dios. Todos los de acá que estamos aquí hemos tomado decisiones difíciles, pero Dios está con nosotros. Ni siquiera la esterilidad debe estar ahí. En el resto del capítulo 12 continuaremos viendo cómo las circunstancias adversas sirven para resaltar la constancia y la certeza del plan de Dios, específicamente en la segunda escena en Egipto. Y aquí donde vemos que Dios protegió a Abraham, incluso al haber mentido. Yo creo que él estaba mintiendo. A mí me enseñaron en el seminario que él había mentido. Pero miremos el capítulo aquí. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque la hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es una mujer, y te matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que no yo viva. Y cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y ese trató de bien a Abraham por su causa. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, de manera que la tome por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y los despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Ahora pensó que él estaría en la misma posición de Urías años más tarde con el rey David, a causa de su esposa hermosa. ¿Se da cuenta de la intervención de Dios ahí?
No fue tan dramático como cuando se le apareció Dios a Abraham a prometer el centro del plan de Dios. Pero sí fue claro y efectivo. Leemos el versículo 17. Que el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Si este relato no hubiese sido incluido en el texto, hubiésemos tenido una imagen más positiva de Abraham. Pero sería falsa. Al incluirlo, no solamente tenemos una imagen más clara de Abraham, sino también tenemos una imagen más clara de Dios. Al ver que lo que Él decreta, lo actúa a pesar del deseo pecaminoso y egoísta de Abraham para cumplir los deseos de sus propios propósitos. Puede que la respuesta de Abraham a la hambruna sea la hambruna misma. Es decir, que Canaán, Egipto, haya sido pecaminoso. Aún en la tierra prometida, Abraham era todavía un forastero y extraño en la tierra. Y que la aventura de Abraham en Egipto tristemente fue una ironía. Aquí justamente Dios le había prometido a Abraham que él sería bendición para todas las naciones. La falta de fe de Abraham en la provisión de Dios lo lleva a mentir y de hacer mentir a su esposa, lo cual no conlleva a la bendición de Dios, pero a la miseria de Egipto. Abraham debió decir la verdad y poner su confianza en Dios. Pero aún así, si usted mira los versículos 14 y 16, usted puede ver algo distinto. Abraham prosperó en Egipto mientras el faraón creía que Sarai era su hermana. Y por eso es que leemos aquí que Dios le causó una enfermedad muy seria al faraón. Así que el faraón se enteró de la verdad y lo expulsó, pero enriquecido. Y algunas veces somos tentados a pensar que porque nuestra prosperidad económica solo viene de la bendición de Dios, es que es una señal de la aprobación de Dios. Pero este no fue el caso de Abraham. A veces pensamos que todo tiene una clase de efecto y causa por pecar y específicamente la bendición. Pero eso no sucede cuando leemos la Biblia. Y yo veo a veces tanta bendición a pesar del pecado. Y aquí vemos esto en el Padre de la fe. Él había pecado y Dios aún lo bendijo a pesar de su pecado. Amigos, tengan cuidado que sus bendiciones son aprobación de Dios. Yo amo el tiempo de los puritanos, 1662. Los pastores renunciaban cuando no hacían algo bien con sus conciencias. Y Edmund Callamy, uno de ellos, dijo en un sermón: algunos quizás dirán, he cometido muchos pecados, pero ninguno me ha llevado a aprietos. Y le está predicando esto a gente como pastor que perdió su trabajo. Y estaba preocupado por la gente. Y así trae el ejemplo de David. Recuerda, fue 9 meses después que David contó a la gente cuando estuvo en aprietos. Pero te aseguro que Dios está en el cielo, que el pecado nos va a traer aprietos más tarde que temprano. Así haya un pecado en 100 años, aún así no quedará sin su consecuencia. Quizás su prosperidad es el camino a la perdición. Y esta debe ser su preocupación más grande, que cuando uno peque más, uno más prospere. Amigos, lo que podemos sacar de esta parte de Génesis es que las riquezas no testifican de que estamos caminando correctamente con Dios. No creo que haya muchos sermones en las iglesias de prosperidad. Las riquezas no prueban de que estamos caminando correctamente con Dios. No secuestramos a Dios a causa de nuestras desobediencias. El Dios que planea sus propósitos y su final, Él lo terminará y soberanamente usará medios para realizar sus propósitos. Exactamente podemos verlo con Abraham. Dios afligió al faraón hasta las mismas cabezas de estado para hacer el propósito de Dios.
En el relato de Abraham yendo hacia Egipto y saliendo de ahí, Dios está creando una señal que creará un eco. Estaba dándonos un presagio de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, y más aún de lo que el Señor Jesús iba a hacer como un niño encarnado yendo hacia Egipto, con instrucción de Dios. Hermanos y hermanas, Dios utiliza pecadores como Abraham, pero no siga su ejemplo para mentir, y menos en no creerle o conocerle a Dios, y ciertamente no conlleve a otros a pecar con este pecado. Tenemos tiempo para otra escena, en la escena número 3. Aquí vemos que Abraham y Lot se separan, y Dios le promete a Abraham toda la tierra. Leamos el capítulo 13. Abraham subió desde Egipto al Negev con todo lo que tenía. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde había tenido la tienda desde el principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho ahí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía esos mismos bienes, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Así que Abraham le dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Si yo a la izquierda, yo iré a la derecha. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas las partes. Y así que Lot escogió el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores de gran manera. Y el Señor le dijo a Abraham después de que Lot se había separado: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, oriente y occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contar. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. ¿Se da cuenta del propósito de Dios, hermanos? Abraham pudo dar lo que dio a Lot, pero aún vemos en los versículos 3 y 17 que el egoísmo de Lot no detuvo a Dios de realizar sus propósitos. ¿Ve el punto? Dios decreta, a pesar del egoísmo de otros, de realizar sus propósitos. Dios no será detenido por el egoísmo de otros. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó el viaje a Egipto, pero Abraham continúa siguiendo las promesas de Dios acerca de la tierra de Canaán. Aún con Lot, él entra de nuevo en la tierra, pero ahí mismo, aún bajo el hecho de que Abraham hubiese ido por fe a la tierra, Lot escogió Sodoma por su propia vista. Le encantó lo que vio. La situación se precipitó por una discusión en el primer cuarto del capítulo. Abraham había vuelto y era próspero. El primer lugar que él va es donde había adorado a Dios públicamente, y él vuelve a llamar al nombre del Señor. Así que Abraham, en los versículos 8 y 9, así que se tuvieron que tener separación física. Creo que a veces la separación física ayuda a mantener una unidad fraternal. Ser un buen tío no significa que tenga que estar siempre presente. Así que Abraham generosamente deja que Lot escoja la tierra que él deseó. Entonces en los versículos 10 y 13 podemos ver que Lot escoge las planicies del Jordán. O sea, acabaron de llegar de Egipto, tierras fluviales parecidas a las del Nilo, y quizás se habían acostumbrado a las cosas buenas de ahí. Quizás Lot se había cansado de esperar las promesas de bendición de Dios. Así que la elección de Lot se basó en el tenerlo todo fácil, en camino de prosperidad espiritual. Amigos, no cometan la misma torpeza que Lot hace con sus propias decisiones. Usted debe estar motivado por las cosas espirituales.
Cuando usted escoja una oportunidad ministerial correcta, utilice eso. Usted debe considerar cómo Dios lo ha hecho y tiene que orar para que Él lo guíe. ¿No dice Proverbios 15:16 que mejor es poco con temor al Señor que gran tesoro con turbación? ¿Le enseña a la gente de su iglesia lo mismo? Que cuando se vaya a una iglesia, que encuentren un mismo trabajo. ¿Les enseña que una buena iglesia es mucho más importante que su mismo trabajo? De todas maneras, el egoísmo de Lot no tuvo los planes de Dios. Dios sabía las consecuencias tristes que vendrían por la elección de Lot. Y en los versículos 14 y 17, el Señor nuevamente promete a Abraham toda la tierra que vio. Y nuevamente le promete la descendencia. En Gálatas 16 dice que ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo, el Mesías. Abraham recibió una gran promesa y se fue a vivir a Hebrón, en el cual adoró a Dios nuevamente. ¿Se da cuenta de lo detallado que están esos relatos? Abraham regularmente reconoce públicamente a Dios adorándole. Creo que esta también debe ser nuestra prioridad, empeñándonos a enseñar y orar por nuestras congregaciones para que entienda y represente corporalmente en un cuerpo la devoción a Dios y lo que hagamos públicamente con completa confianza en Dios. Sí. As if everything is about to collapse. Never has a Lord's Day dawned like that and never will it. Así que cuando adoremos a Dios, que lo hagamos por la certeza que tenemos en Él la consumación de los planes y sus propósitos. Escena 4 tenemos aquí una escena de invasión y de recuperación. Abraham rescata a Lot y es bendecido por Melquisedec. De eso se trata Génesis 14. Así que vamos a ver en ese capítulo 14, versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén y ciudad de paz, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del sueño del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El escenario de ese relato se basa en cuando Abraham regresaba de una redada en la que una milicia había tomado cautivo a Lot y su casa. Abraham los fue a rescatar tomando consigo cientos de guerreros y sale victorioso. Y aquí podemos ver que Dios soberanamente habría de proteger a Abraham del peligro físico para cumplir los propósitos de bendición, mientras el militante y fiel Abraham rescata a Lot de los 4 reyes. Y el trasfondo de la historia, en esta primera mitad de Génesis 14, versículos 1 y 2, donde podemos encontrar lo que llamaríamos la guerra de los 4 reyes contra los 5. Básicamente los primeros versículos dejan saber que había una rebelión de unos reyes contra Candolomer de Elam, quien era su emperador. Todos estos reyes eran mini reyes de aldeas. Ahora bien, en los versículos 5 y 7, Candolomer y sus aliados apagaron la rebelión y reconquistaron las áreas que perdieron. En los versículos 8-12, Candolomer y sus 3 aliados derrotaron a los 2 reyes y tomaron los bienes, incluidas las posesiones de Lot. En la segunda mitad del capítulo es donde Abraham se envuelve en una lucha y regresa con la victoria. Ahora, se enfatiza más en su regreso cuando se encuentra con los reyes de Sodoma y Salem. En el capítulo 14 y 17, el rey de Sodoma sale a ver el gran Abraham. Y luego en el 18-20, cuando Melquisedec, rey de Salem, bendice a Abraham, para luego Abraham darle el diezmo al mismo. En eso Melquisedec parece tener una dualidad de rol, es decir, sacerdote o rey. Eso mismo que apunta hacia el Mesías. El salmo favorito de Jesús, Salmo 116, encontramos una descripción del Mesías. Tú eres sacerdote para siempre en la orden de Melquisedec. El escritor de los Hebreos toma ese versículo de Salmo 110 y lo medita bajo el sacerdocio de Jesús. Si tuviéramos más tiempo lo leeríamos. Solamente en esta tarde lea Hebreos 10 y vea cómo ese texto resembla como Dios que crea.
cómo este Dios hace lo que hizo con Abraham. Así que la quinta escena es la escena climática. Aquí, capítulo 15, tenemos a Dios y Abraham. Aquí Dios le hace una promesa a Abraham, Abraham cree y hace un pacto con él, y lo leemos en el capítulo 15. Leamos este capítulo. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y te das cuenta de las estrellas, y si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por su justicia. Y le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y el Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual se servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en una buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, las tierras de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos y los rafaías, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. ¿Sí se da cuenta cuando lee esta historia lo que Dios hace? En el versículo 1 la palabra del Señor viene una vez más a Abraham, pero esta vez le está prometiendo a sí mismo a Abraham como recompensa. Abraham no parece estar muy emocionado acerca de la recompensa. O quizás estaba un poco confundido. En los versículos 2 y 3 lamenta su inmadurez. Pero incluso en medio de su inmadurez, estaba el plan soberano de Dios. En los versículos 4 y 5, refuerza la promesa de darle un hijo y mucho más. En el capítulo 13 y 16, Dios le había prometido que su descendencia iba a ser tan numerosa como el pueblo de la tierra. Ahora bien, Él eligió una imagen aún más dramática. ¿Qué escena tan extraordinaria? ¿Podría Abraham entender la noción de lo que Dios le estaba mostrando? ¿Cómo podrá el profesor Grayling describir esto? Que es contrario a la evidencia y la razón. Pero si el mismo profesor Grayling llegaría a conocer a Dios personalmente, ¿no sería esa misma situación un hecho contrario a la razón y la evidencia? Y luego en el versículo 6 tenemos ese versículo maravilloso, lo cual es nuestra compuerta para devolver a Dios. La fe en Dios es tomada para justicia. Pablo cita eso mismo en Romanos 4 y en Gálatas 3, al igual que lo hace Santiago, en Santiago Dios. Abraham es conocido después en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en Dios cuando Él le habló. ¿Cuál es la base de una relación cuando dos entidades no se escuchan mutuamente y lo creen todo?
If not, you believe them when they say something to you. In the rest of chapter 15, God identifies himself in verse En el resto del capítulo 15, Dios se identifica a sí mismo con el versículo 7 como aquel quien había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. Luego en el versículo 8, Abraham suena como un profesor escéptico de filosofía a preguntarse de cómo sería posible adquirir tal tierra. Entiendo que haya incertidumbre al escuchar la promesa de un extraño, pero de Dios mismo, después de que todo lo que Dios había hecho, y preguntar más por más certeza. Nosotros mismos dudamos por la provisión de Dios hasta haber sido sustentados. Pero Dios siempre bajo su gracia nos ama. Él instruyó a Abraham para que le trajera el sacrificio. Así que asumimos que la preparación de Abraham que hacen los versículos 10 y 11 fueron hechos a la discreción de Dios. En los versículos 12 y 16, el Señor avisa lo que iba a suceder más adelante en la esclavitud de Egipto. Al final del capítulo tenemos la clímax dramático de su totalidad. Allí en los versículos 17 y 20, donde Dios hace un pacto con Abraham y mire cuidadosamente lo que el Señor hace y dice a Abraham el versículo 13. Se fija, Dios hace tal pacto con Abraham que a pesar de cierto lapso de tiempo y sufrimiento, Él terminaría cumpliendo sus propósitos de bendecir a Abraham. La razón de esto es que se da a conocer en el versículo 16, en la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habría llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿A qué se refería con eso cuando dijo que no llegaría al colmo de la iniquidad de los amorreos? Se refiere a que Dios había determinado una medida, una ración de pecado, un punto límite, y entonces su juicio habría de caer. Y esa medida no habría sido llenada, así que Dios esperó paciente y observa. Ningún lapso de tiempo ni sufrimiento del pueblo de Dios habría de prevenir el capítulo o el cumplir de los propósitos de Dios. Nada hará que Dios no deje de hacer sus propósitos. Por eso debemos tener fe en Él. Cuando Él habla, debemos creer. Se fija, Dios rectificó el pacto simbólicamente tomando en sí mismo el castigo, a no ser que Él no cumpliese su propia palabra. Lo más interesante de eso es que Abraham no camina a través de los sacrificios. Es una antorcha de fuego que lo hace. El mismo Señor lo hace. El Señor está tomando esos castigos en Él sí mismo, a no ser que no cumpliese su propia palabra. Porque Dios está haciendo un pacto con su pueblo. Y lo que estaba comunicando a Dios ahí es que Él iba a tomar en sí mismo el castigo. Amigos, las promesas de Dios son dulces en esta vida. Si usted va aquí a Primera de Reyes, en el reinado descendiente de Abraham, Salomón, usted leerá lo siguiente. Salomón gobernará todos los reinos del río de Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Salomón habría de morir y su reino sería dividido. Los individuos que tomaron su reinato también cumplieron la voluntad de Dios. La tierra que Dios estaba estableciendo fue el lugar donde su pueblo le adoraría y en él se revelaría. Acerca de su necesidad por un sacrificio, ese pueblo sería preparado para el Mesías que habría de venir. Porque en última, la semilla o descendencia de Abraham es Cristo. Dios nunca quebrantó el pacto, sino absorbió los castigos que nos pertenecía a los cristianos por quebrantar su ley. Y asimismo el pacto de la gracia que Dios nos ha hecho en el cuerpo quebrantado de Cristo y la sangre derramada por nosotros. Y en Cristo nosotros juzgaremos
no una porción del planeta. Pero, como podemos leer en 1 Corintios 6, el mundo, y reinaremos en la tierra. Amigos, las promesas de Dios son dulces en esta vida, pero esta vida es solo un destello en comparación a las bendiciones que Dios nos ha prometido en Cristo. Jamás se acabarán los planes de Dios. La fidelidad de Dios es eterna. Por eso leemos en Hebreos 11:11, 16, que por fe Sara misma recibió la fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que le había prometido. Por lo cual también nació uno de uno, y ese casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena de la orilla del mar. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habría tenido una oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Está usted teniendo un deseo por un país mejor, celestial? Si es así, entonces usted tiene la fe de Abraham. Y usted quizás está teniendo la teología de la Biblia. Si usted tiene esto, tiene la fe de Abraham. Y está entendiendo la teología de la Biblia. Oremos. Señor, oramos que tú nos aprendas o nos hagas aprender más lo que nos llamas. Utiliza lo que tú nos hablas en Génesis y las conversaciones y los mensajes que vienen para aprender más quién eres tú, lo que nos has dado en Cristo y lo que nos has llamado. Oramos esto, Señor, por nuestro bien eterno. En el nombre de Jesús. Amén.